Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy para los entregables que están en esta semana activos para ustedes. Para la semana del 23 que ustedes tenían, yo creo, ve, qué tan raro. Así, listo, del 19 al 23 de septiembre. Ustedes tenían activos una actividad de inglés. Estas son las que están programadas por territorio. Hay una actividad que es de taller de arquitectura de software y también vamos a estar trabajando algo de patrones. Bueno, que ustedes empiecen a hablar sobre el tema de patrones. Vamos a ver sobre las interfaz gráficas y vamos a dar continuidad a lo que nosotros estamos hablando sobre el diseño de patrones. Bueno, el patronaje es muy importante para el desarrollo de software, son muy requeridos en el área porque de ello nosotros manejamos buenas prácticas de desarrollo. Están los patrones creacionales, patrones estructurales y patrones de comportamiento. Entre los patrones creacionales vamos a encontrar uno que es el patrones Gauss Oak-Ford. Patrones creacionales. Los patrones de creacional muestran una guía de cómo crear objetos cuando su creación requiere tomar decisiones como qué clases instanciar o sobre qué objeto se delega responsabilidades. Los patrones de desarrollo, hágase cuenta jóvenes que son como la típica costurera que genera como unas plantillas para crear pantalones, camisas, vestidos. A eso se refiere el patronaje. Necesitamos como nuestras propias plantillas de desarrollo. En el área ya están unas predefinidas y establecidas pues como estándares que se están utilizando. Estas buenas prácticas ustedes van a estar manejando todo lo que se llama controles de repositorio, el cual el más famoso es Jihad. Ustedes se van a encontrar que las mismas empresas ya tienen como sus patronajes en el cual los van a estar capacitando para que los esté implementando. En el área de desarrollo, ellos no lo van a cuchillar a ustedes o lo van a criticar porque usted coja código de libros, coja código de internet, de la documentación, de cada lenguaje de programación. Lo que ellos sí va a tener ustedes problemas es que creen código espagueti, código entendible, código puede ser chorizo, pero a lo menos que se entienda y que esté documentado. Por eso es necesario entender el patronaje porque las grandes organizaciones de desarrollo de software lo manejan. Los que tienen malas prácticas de desarrollo, lastimosamente, hay que decirla, son las pequeñas fábricas de desarrollo. Sin embargo, ya ellos han tenido una mala, buenas noches Luis, una mala experiencia y es bueno adaptar estas técnicas. Entonces aquí estamos viendo Ingeniera, buenas las noches. buenas noches. ¿Vas a decir algo referente al tema? Sí, señora, Sí. quisiera preguntarle si es posible nos pueda dar un ejemplo de código espagueti. Ay, joven. Código espagueti. En este disco duro no tengo, pero es con el código espagueti es el típico código que usted nombra las variables abreviadas. Combina, o sea, que maneja varios paradigmas de programación y no documenta de dónde salen las variables, las funciones. Hacen librerías, pero esas librerías como están con información abreviada, no se sabe para qué sirve o para qué están hechas, porque ni el nombre da como una referencia para qué existe, ni hay documentación que explique realmente qué es lo que hace. Entonces, los códigos como tal de un programa como tal es muchas líneas de código.
puede sobrepasar más de 1000, 2000, 3000 líneas de código según el tipo de desarrollo y eso que yo te estoy hablando de una cantidad para un módulo. Entonces, cuando hablamos de un código espagueti es porque es como el espagueti enredado, no lo entendés. Esa mala costumbre de desarrollar de esa manera, muchachos, hace que muchas veces cuando se le manda a hacer mantenimiento a ese desarrollo de software, la empresa definitivamente opte por construir uno nuevo, porque no se puede hacer mantenimiento. Cuando hablamos sobre mantenimiento de desarrollo de software, nos referimos de que se va a agregar funcionalidades al desarrollo. Eso, algo que yo sí les voy a decir como experiencia que me pasó en una fábrica. Había una señora, una de esas Seizen en el área de desarrollo. Y el mantenimiento no le decían así como tal, como uno lo busca en los libros, que uno ya les ha dicho, sino que ella le decía mantenimiento, le decía actualizaciones, y uno, ay, bueno, yo no voy a discutir por términos en las organizaciones. Bueno, entonces a eso les se refiere a código espagueti. De por sí ustedes en pequeñas empresas, por eso yo la verdad, si voy a trabajar en una pequeña empresa es porque me va a pagar muy duro, porque entender a veces muchas veces los códigos que tienen ellos es un poco complicado y en ocasiones eh, los clientes son personas que llevan muchos años con esos desarrollos y entonces quieren que le hagan como actualizaciones. Cuando lo van a interpretar que lo que hace el desarrollo, si hay documentación, no hay nada. No se entiende. A eso le llamamos un código espagueti. Entonces, por eso es tan importante el patronaje, porque el patronaje sí hay unas características de unas plantillas como tal, una identificación de las variables, las precedencias de las librerías y se puede entender. Hay un término a nivel de desarrollo de software que es lo contrario, es decir, crear como que las variables abreviadas, que no se entienda un poco, con el fin de darle seguridad al código, pero no recuerdo bien cómo se llama esa práctica. En hecho, es que sí se crean los diccionarios y la documentación por aparte, pero no va dentro del código. Entonces, si alguien me dice, profe, pero hay algunas empresas que no hacen el código tan limpio, pues lo hacen con ese fin de la seguridad, pero esas políticas la tienen cada una de las organizaciones. Pues en lo general se hace limpiamente. Bueno, vamos a seguir acá. Cuando hablamos de patrones creacionales, tienen la relación de la instanciación de clases. Pueden ser divididos en patrones de creación de clases, class creation, patterns y patrones de creación de objetos. Los primeros usan la herencia dentro de los procesos de instancia, los otros usan la delegación para realizar las tareas. Recuerdo que hace mucho, cuando empezamos como a mediados de febrero, marzo, yo les estaba explicando que había algo sobre paradigmas de programación. Dentro de los paradigmas de programación están las declarativas, los imperativos, y existe un paradigma que es orientado a objetos modular, eh, los que son de tipo decisión, pero los patrones muchas veces deciden programar orientado a objetos, tener el patrón, pero obviamente bajo un paradigma de desarrollo especificado, una estructura como tal. El patrón fábrica abstracta, factores, vamos a ver en qué consiste. Mira muchachos, acá hay un ejemplo, ya gracias a Dios ustedes ya vieron UML y podemos observar este tipo de patrón donde nosotros vemos aquí, para crear la familia de clases relacionadas que implementa una interfaz común, cómo hacer que el cambio de la familia de clases a utilizar sea transparente para la aplicación. Dime. No estás presentando, ¿o sí? A mí no me sale nada. No está compartiendo pantalla. Listo, ya solucioné igual yo estoy subiendo esto a YouTube, no se Ahora preocupe. sí. Listo. Ah, eso es lo que les iba a preguntar, si están viendo los videitos en YouTube, yo se los estoy colocando ahí. Sí, los estamos viendo. Yo los estoy viendo. Ah, pues ahí están Yo los también, de... profe. ¿Ah? Sí, Yo también, profe.
Sí, las estoy montando allá, muchachos, porque ese drive me cansé de pelear con eso. Bueno, chicos, y Teams, no, entonces salimos por la fácil. Bueno, muchachos, acá vemos una estructura orientada a objetos, es un tipo de patrón Gold Gaps. Es muy bueno que ustedes empezaran como a hacer ejercicios dentro de estos patrones para que ustedes tuvieran como empezar dentro de unas buenas prácticas de programación. Para aquellos que ya tengan como una buena interacción dentro del desarrollo, empezar con estas buenas prácticas. Eh, Empezar a hacer sus portafolios en GitHub. Eso les ayuda como ustedes para un plus diferencial en cuanto a los otros estudiantes de esta área. Entonces, nosotros podemos observar aquí, tenemos la clase Factory, que es tipo interfaz, está el Group Factory, y aquí empezamos como a mirar las clases que estén relacionadas. Dentro de un caso de un ejemplo de la vida real es aquí el cliente. Aquí tiene vendedor minuto celular. Vemos que tiene una relación con Movistar, Tico, Claro, ¿cierto? Son unas clases que puede utilizar la empresa como para llamar. Esto es un ejemplo muy práctico que les da a ustedes como una visualización de lo que trata. Como podemos observar, hacen la explicación mediante diagramas de clases porque dentro del desarrollo hay como una disputa de cuándo es importante utilizar UML o simplemente historias de usuario. Como pueden observar, muchas veces para explicar algunas estructuras o patrones, nada más y nada menos que la utilidad que utilizar las herramientas de OML son muy factibles para enseñar o explicar los funcionamientos de los códigos que ustedes están desarrollando dentro de la organización. Entonces, aquí le estamos dando como validez de la importancia de aprender UML. Bueno, ya aquí vimos este patrón. Vamos a regresar al otro. Vamos a ver el patrón constructor. Patrón fábrica abstracta, Abstract Factory. Figura 2,3 Patrón constructor, Builder, problema. ¿Cómo construir objetos complejos manteniendo la alta cohesión? ¿Cómo construir objetos que requieren varios pasos en su construcción? Solución. Se asigna la responsabilidad de la creación a un método particular. En caso de que sean múltiples tipos, es el método el que se encarga de la decisión de cuál elemento crear. En caso de creación compleja, el método encierra y se encarga de esta complejidad. Tener en cuenta que fábrica abstracta se aplica a familia de objetos. Constructor se aplica a la creación objetos complejos. Bueno, como podemos observar, aquí podemos que hay un director. Lastimosamente la gráfica me está engañando. No, sí, este es un tipo de relación de agregación en el cual depende de un builder, hereda a la clase que estoy aquí señalando y está aquí con la relación con el de productos. Podemos observar con una manera como más específica que nos estamos dando cuenta que sin querer queriendo estamos utilizando patrones, pero no los habíamos relacionado con el nombre que pertenece. Ustedes ven aquí que en la vida real sí lo usamos, donde vemos aquí una clase de agregación, aquí vemos otra de
está la de agregación, está la de composición, donde una de estas tienen definiciones muy propias, donde la composición, si nosotros destruimos esta relación, sabemos que se perderá ya lo demás. Es como el ejemplo de cabeza, una persona cuando tiene un corazón y pertenece a una clase de cuerpo humano, ¿qué pasa si se quita el corazón? ¿Cierto? Pues si tenemos un motor de un carro, si se pierde el motor, ¿qué pasa con el carro? Deja de funcionar. Eso es lo que pasa con este tipo de relación de composición a lo que es agregación. Una agregación, si tenemos una clase de cuerpo humano, tenemos extremidades, manos, y se le quita otra, pues igual sigue funcionando. Eso es lo que nosotros vemos. De todas maneras, no conocíamos los nombres de los patrones, pero cuando ustedes diseñan se dan cuenta que ustedes están generando patronaje útil para el desarrollo del software. Aquí vamos a hablar sobre este tipo de patrón de creacionales, patrón método factory. Entonces aquí nos dicen el problema: cómo crear instancias de elementos sin saber el tipo concreto del elemento. Cómo crear instancia de una clase donde la creación un proceso complejo. Entonces acá nos están dando como la solución. Mírala acá. Dicen, se asigna la responsabilidad de la creación a un método particular en caso de que sean múltiples tipos en el método el que se encarga de la decisión de cuál elemento crear. En caso de creación compleja, el método encierra y se encarga de esta complejidad. Tener en cuenta, primero, dado de la responsabilidad de los constructores, estos no deberán dedicarse a lidiar con operaciones complejas. 2. Existiese operaciones muy complejas, lectura de archivos, acceso, base de datos. En este caso, es mejor que un método se encargue de la responsabilidad de crear a los objetos de la clase. Es una simplificación de fábrica abstracta donde solo se construye instancias de una clase. Hay un tema que es bueno que sepamos, es lo que se llama clases interfaz. Muchas veces los confundimos con como que la interfaz gráfica del sistema. No, hay que tener en clase. La diferencia de una clase abstracta, una interfaz, o sea, tenemos también otra definición sobre las clases abstractas que aquí también la estamos manejando. Entonces, primero que todo, vamos a definir qué es una interfaz cuando hablamos de clases y cuándo son, y definir qué es una abstracta. Entonces, una interfaz solo puede tener miembros estáticos y finales, y no se permite ningún otro tipo de miembro. Una clase abstracta puede implementar una interfaz e implementar los métodos de la interfaz. Una interfaz no puede extender ninguna otra clase y no puede anular e implementar métodos de la clase abstracta. ¿Cuántas interfaces se puede generar dentro de una clase? Una clase puede implementar varias interfaces, pero solo puede tener una clase ascendiente directa. Una clase abstracta pertenece a una jerarquía de clases, mientras que una interfaz no pertenece a una jerarquía de clases. En consecuencia, las clases sin relación de herencia pueden implementar la misma interfaz. La clase interfaz es aquella de la que no se puede declarar instancias. Dicho de otra manera, no se puede declarar objeto de una clase abstracta.
¿Cuándo debemos utilizar las clases interfaz? Cuando se quiere unificar nombres de métodos, pero seguir manteniendo comportamientos que no tienen nada que ver con el otro. De hecho, las interfaces suelen utilizarse como factor común entre clases que no pertenecen a una misma jerarquía. Por eso aquí está representando el método. Vemos aquí el ejemplo como tal. Ya vamos acá. Patrón prototipos. Vemos que aún sigue trabajando con las interfaces, trabaja con herencia, composición. Y aquí vamos a ver el problema. Cómo aumentar el rendimiento en la construcción de objetos que siempre son iguales. Solución. Se crea una instancia del objeto y luego se clona. Para ello se define una interfaz que debe implementar todos los objetos o ser clonados. En la mayor de los lenguajes es posible hacer un show copy de los objetos. En C# existe el método que vemos acá, member cloned, y en Java existe cloned. Este se puede cambiar con métodos factory para construcción de distintos objetos. La pregunta que no me han hecho, pero la están pensando, ¿cuándo utilizar estos tipos de patrones? Estos tipos de patrones, a medida que ustedes vayan cogiendo experiencia en la empresa y adicional, están asignándote proyectos dentro del equipo de desarrollo, empiezan a asignar o a definir el patronaje. Como podemos aquí ver, están utilizando en una interfaz la clonación. Aquí en esta herencia la están clonando. Y aquí estamos viendo relaciones de composición. Y aquí abajo de herencia clonando el objeto. Aquí vamos a ver patrón de creación, patrón de diseño, instancia única. El problema es, ¿qué se puede hacer para asegurar ¿qué se puede hacer para asegurar que de una clase determinada exista solo una instancia durante toda la ejecución de la aplicación? La propuesta solución sería, dentro de la clase se elimina el acceso a los constructores, de modo que no sea posible construir elementos de esta clase, solo a través de la misma clase. En la mayoría de los lenguajes, esto se logra definiendo los métodos como primitive o protect. Dentro de los se crea un método estático de acceso en la instancia. Solamente en la primera vez que se llame a este método se crea la instancia y luego simplemente se retorna. Ya acá, chicos, hemos visto este tipo de patrón, pero hay uno que ustedes se van a identificar mucho y lo han escuchado demasiado y es muy común y comercial. Mejor dicho, el más usado. Patrón modelo vista controlador. Vamos a mirar qué nos dice sobre este patrón. De por sí es mi patrón favorito. Y dentro de este patrón manejamos el paradigma de programación orientado a objetos. ¿Dónde está
MUC son las abreviaturas de modelo vista controlador. Vamos a ver cada uno de estos conceptos a qué nos lleva dentro de la estructura de la programación como tal. Controlador. Nos dice que este controlador es prácticamente el que está llevando la lógica. Es decir, este responde a eventos que son generalmente acciones de usuario e invoca cambios en el modelo y probablemente la vista. Desde esta perspectiva, el controlador sería la única central de comunicar la vista con el modelo y viceversa, asociado los eventos del usuario como los cambios que se producirán en el modelo. También vuelve los datos resultantes que genera en el modelo a la vista que corresponda. Dicen, está muy enredado. ¿Cómo así? O sea que el controlador prácticamente de la vista, de la parte interfaz, lleva los datos a nivel lógico al modelo. Entonces el modelo sería todo lo que tenga que ver con la base de datos. Así es. Esta es la responsabilidad específica de la información con la cual el sistema opera y se compone por el sistema de gestión de bases de datos y la lógica de negocio. La lógica de negocio asegura la integridad de estos y permite derivar nuevos datos. El sistema de gestión de base de datos será encargado de almacenar los cambios generados por la lógica de negocio, ejemplo, ya sean motores de base de datos como MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres, SQLite. Es recomendable usar una capa de abstracción extra como la suministradas por las tecnologías Data as Object, las conexiones de base de datos DAO, que es muy mencionadas en Java, o DBC. Perdón, esas también se utilizan en C#, porque la de Java era la K. Entre otras para el acceso al motor de base de datos, ya que permite la separación completa entre el controlador y el motor de la base de datos. Entonces, controlador, prácticamente aquí está toda la parte lógica en el cual va a relacionar la vista con el modelo. El modelo está relacionado con todo lo que tiene que ver con la base de datos. Y vamos a ver qué nos dice la vista. La vista, representa el modelo de una forma adecuada para interactuar usualmente la interfaz del usuario. O sea, lo que ve el usuario, lo que el usuario está prácticamente digitando. El controlador lo está tomando y lo manda a la base de datos. Por lo tanto, la vista es la encargada de presentar los datos al usuario de una manera comprensible y la interfaz es necesaria para modificarlos. Aunque se pueden encontrar diferentes implementaciones de MVC, el flujo de control generalmente es el siguiente. El usuario interactúa con la interfaz de alguna manera, EJ. Presionando un botón, un enlace. El controlador recibe por parte de los objetos de la interfaz vista la notificación de la acción solicitada por el usuario. El controlador accede al modelo para consultar o actualizar los datos enviados por el usuario. El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz de usuario. La vista usa el modelo para generar la interfaz apropiada para el usuario donde se reflejan los cambios en el modelo. En algunas implementaciones la vista no tiene acceso directo al modelo dejando que el controlador envíe los datos del modelo a la vista. La interfaz espera por nuevas interacciones de usuario para iniciar nuevamente el ciclo.
vamos a estar haciendo como una gráfica. Vamos a ver si aquí hay una gráfica que me pueda dar alusión a lo que necesito. Bueno, resulta que dentro del modelo vista controlador necesitamos un cerebro. Ya después ustedes van a empezar a identificar cuál es uno de esos elementos de este patrón. Luego vamos a tener lo que se llama, o lo que han investigado ustedes sobre IU, y lo que nosotros llamamos BDD. Entonces, nosotros tenemos como el cerebro lo que llamamos controlador. Use, el A que ve el usuario. Sería lo que llamamos interfaz gráficas. El modelo, esto es lo que tenemos que ver con la parte de las bases de datos. A esto se refiere el modelo vista controlador. Es una forma muy práctica para entenderlas y de esa manera implementarlo. Entonces, el modelo es el que contiene todo el backend de la lógica de los datos. La vista es lo que nosotros llamamos en programación frontend, interfaz gráfica. Entonces el backend es este modelo y el cerebro se puede definir como la aplicación que controla cómo se muestran los datos. Toda la parte lógica. Patrones de arquitectura para aplicaciones empresariales. Entonces, ya ustedes miran que muchas de las ofertas laborales piden vista modelo controlador, es decir, que es mucho más fácil de implementar, es la más común y que prácticamente hay muchos ejemplos en el área de desarrollo. Hay otro que lo van a encontrar, que es bueno que lo vean, que es MVP. Vamos a coger otra vez aquí mi inserción de diseño para que podamos ver algo. Otra vez, empecemos con el ejemplo. Tenemos un presentador
tenemos, espera, yo lo pongo aquí. Aquí, este también es un patrón que es modelo. Ya sabemos que es base de datos. Tenemos las vistas. Lo representamos con U. Y está lo que llamamos presentador. Este es otro patrón. Ustedes siempre van a relacionar, no es tan similar como el de la vista modelo, el vista modelo controlador. Ellos tienen sus diferencias, pero quería como decirle que existe para que lo estén indagando. Es como más utilizado en el área de desarrollo de aplicativos móviles. Hay otro que es MVVM. Está el que es MP. Pero el presentador como tal escucha los eventos que producen las vistas y ejecuta las acciones necesarias a través del modelo. Además, puede tener acceso a las vistas a través de las interfaces que la vista debe implementar. El concepto de este patrón es bastante sencillo. Por un lado, tengo la vista, que se encarga de mostrar la información al usuario y de interpretarla con él para hacer ciertas operaciones. Por otro lado, tenemos el modelo que es la que manipula toda la información como tal. El propósito del presentador, tal y como se ha definido en este patrón, no establece de manera clara el grado de control que éste puede hacer desde la vista, caso que sí presenta el vista modelo controlador. Dependiendo cuándo utilizar uno de estos modelos, dependiendo de las necesidades del cliente y la decisión del equipo de trabajo. Además de los patrones introducidos por la banda de los 4 GOF y el patrón MVC introducido en el lenguaje SMALLTALK80, existen otros aportes como los expuestos por Martin. Por los expuestos por Martin Flow, es un libro, Patrones de Arquitectura para la Aplicación de Empresariales. Es un libro Flow introduce a una serie de patrones común uso del ámbito de aplicaciones empresariales, especialmente de las que acceden a base de datos y trabajan con un usuario de manera simultánea y congruente. Este recurso introduce los patrones de registro activo que pueden ser usados de manera intensiva en la etapa de desarrollo de sistemas de información. El aprendiz puede profundizar los demás patrones de Martin Flow a través de la bibliografía que se especifica en este recurso. Ya se los voy a mostrar.
cómo elegir un patrón de diseño. Aquí nos están mostrando también otras formas de elegir un buen o acertar con un buen patrón. Entender el contexto donde quiere aplicar el patrón, revisar los patrones ya estudiados, identificar y estudiar los patrones que pueden aplicar patrón de manera adecuada, usar patrón. ¿Y qué pasa? Al usar los patrones de diseño debe evitar lo siguiente: usar un patrón equivocado, usar demasiados patrones que puedan complicar la implementación. Generalmente en un desarrollo de software, ustedes solamente van a encontrar simplemente un solo patrón. Patrones de diseño. Introducción. Bueno, jóvenes, ya con esto esperamos. Si ya tienen alguna otra duda referente al taller que tenían que resolver y tienen preguntas sobre ello, este es el momento que podemos aprovechar para hacerlas dentro de lo que se había definido de la guía. Por mi parte, no, profe. Bueno, jóvenes, yo creo que este recurso les llegó al WhatsApp, ¿cierto? Que yo se los mandé. Sí, sí, señora, eso llegó al WhatsApp, las dos guías. Listo. Entonces, no siendo más, jóvenes, nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, gracias. Que pasen buena noche, compañeros.